Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nina 3. Hoy resumiré y analizaré el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Es una obra revolucionaria que rompe el molde tradicional del pensamiento financiero. Publicado originalmente en 1997, este libro ha sido actualizado para reflejar las nuevas realidades económicas. Kiyosaki, con un estilo directo y accesible, contrasta las actitudes hacia el dinero de dos figuras paternas en su vida: su padre pobre, que era el verdadero padre biológico, un educador que valoraba la tradición académica pero luchaba financieramente, y su padre rico, el padre de un amigo, quien, aunque menos educado académicamente, posee una fortuna considerable y una comprensión aguda de cómo funciona el dinero. Este libro no solo ofrece consejos financieros, sino que también cuestiona y ofrece una perspectiva alternativa sobre cómo el conocimiento financiero puede influir en nuestras vidas. Le daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de la educación financiera. Padre Rico, Padre Pobre enfatiza continuamente la relevancia de la educación financiera, un tema a menudo ignorado en los sistemas educativos tradicionales. Kiyosaki argumenta que la falta de conocimiento financiero es una de las principales razones por las cuales muchas personas permanecen en ciclos de pobreza y no logran acumular riqueza. A través de anécdotas y comparaciones entre su padre pobre y su padre rico, el autor destaca cómo un entendimiento sólido del dinero y sus mecanismos puede liberar a las personas de trabajos que no disfrutan ni les permitir la independencia financiera. La educación financiera no se limita solo a saber cómo ahorrar o invertir, sino que también incluye entender cómo el dinero influye en las relaciones de poder y en las decisiones políticas y económicas que afectan nuestras vidas cotidianas. En segundo lugar, el mito de la estabilidad laboral y la necesidad del emprendimiento. Uno de los conceptos más revolucionarios que Kiyosaki introduce es la idea de que la estabilidad laboral ya no es viable en la economía moderna. Contrasta esta creencia con la estrategia de su padre rico, quien promovía el riesgo calculado y el emprendimiento como herramientas clave para la acumulación de riqueza. Kiyosaki desmitifica la noción tradicional de trabajar en un empleo seguro y ahorrar en un fondo de pensiones como la única vía hacia la seguridad financiera. En cambio, propone que el verdadero camino hacia la libertad económica es a través de la creación y la gestión de fuentes propias de ingresos, lo que permite generar riqueza continua y sustentable. Este enfoque no solo cambia la forma en que uno ve el trabajo y la inversión, sino que también impulsa a los lectores a tomar un rol activo en la gestión de su dinero. En tercer lugar, la diferencia entre activos y pasivos. Una distinción fundamental que Kiyosaki establece es entre los activos y los pasivos. Muchas personas explican comprar objetos que consideran inversiones, como una casa o un coche, pero que en realidad son pasivos que sacan dinero de sus bolsillos. Los verdaderos activos, en cambio, son aquellos que ponen dinero en tu bolsillo, como inversiones en bienes raíces que generan ingresos o acciones que pagan dividendos. Este concepto transforma la manera en que uno debe pensar acerca de la acumulación de bienes y la inversión. Entender esta diferencia es crucial para desarrollar una cartera de inversiones que realmente contribuye a la libertad financiera y no que simplemente aumente las deudas y cargas financieras. En cuarto lugar, el poder de la mentalidad de abundancia. Kiyosaki también aborda la importancia de cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de una de escasez. A través de las lecciones impartidas por su padre rico, enseña que la mentalidad con la que se aborda el dinero puede afectar significativamente la capacidad de obtenerlo y mantenerlo. Una mentalidad de abundancia implica ver oportunidades en todas partes y confiar en la capacidad personal para generar y manejar riqueza, mientras que la mentalidad de escasez se centra en el miedo, la limitación y la competencia. Adoptar una mentalidad adecuada es fundamental no solo para la gestión financiera, sino para todas las áreas de la vida, ya que refuerza la confianza y la posibilidad de éxito. Por último, la crítica al sistema educativo tradicional. Finalmente, Padre Rico, Padre Pobre realiza una crítica moras al sistema educativo tradicional que, según Kiyosaki, falla en preparar a los jóvenes para los retos financieros reales del mundo. Argumenta que las escuelas enseñan a los niños a ser buenos empleados, pero no los preparan para ser innovadores o financieramente independientes. Kiyosaki sugiere que este enfoque obsoleto perpetúa un ciclo de dependencia laboral y desconocimiento financiero, colocando eternamente a individuos en desventaja.
Promueve, en su lugar, una educación que ponga mayor énfasis en el conocimiento financiero práctico, la toma de riesgos calculados y el pensamiento crítico. En conclusión, Padre Rico, Padre Pobre es esencial para cualquier persona que busque controlar su futuro financiero y no ser víctima de las estructuras económicas tradicionales. Es particularmente útil para los jóvenes que están comenzando su vida laboral, así como para aquellos que se sienten atrapados en sus carreras y buscan una salida hacia la libertad financiera. Robert Kiyosaki ofrece una perspectiva que desafía muchas normas aceptadas y proporciona herramientas prácticas que pueden ser implementadas para mejorar la salud financiera y, en última instancia, alcanzar la independencia económica. En un mundo donde la seguridad laboral ya no es garantizada, este libro ofrece esperanza y estrategias para aquellos dispuestos a cambiar su enfoque hacia el dinero y la inversión. Si deseas apoyar a Robert T. Kiyosaki, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.